La ciudad de Evershade era un lugar donde el sol rara vez se atrevía a tocar. Sus imponentes estructuras parecían arañar el cielo, sus sombras tragándose las calles adoquinadas de abajo. Era aquí, en el corazón de esta metrópolis melancólica, donde la doctora Helena Pierce trabajaba incansablemente. Una cirujana de renombre en el prestigioso Hospital St. Sibyl, sus días eran un ciclo implacable de bisturís, suturas y los susurros silenciosos del quirófano. Helena se comportaba con un aire de tranquila confianza, sus manos firmes y precisas, su mente una fortaleza de conocimiento médico. Sin embargo, bajo la superficie de su compostura profesional, una semilla de inquietud había comenzado a echar raíces. Las largas horas, la presión constante, el peso de las vidas que pendían de un hilo, todo tenía su precio. Evershade, con su crepúsculo perpetuo y su tristeza sofocante, parecía reflejar la creciente oscuridad dentro de ella. La atmósfera opresiva de la ciudad se filtraba en sus huesos, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la omnipresente sombra de la muerte. Por la noche, regresaba a su modesto apartamento, una especie de santuario en medio de la expansión urbana. Pero incluso dentro de esas paredes encontraba poco consuelo. El silencio a menudo se rompía con las sirenas distantes de los vehículos de emergencia, un recordatorio inquietante del pulso implacable de la ciudad. Helena se encontraba mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras veía alargarse las sombras y a los habitantes de la ciudad correr a casa, buscando refugio de la oscuridad que se avecinaba. El sueño, cuando llegaba, era un visitante fugaz e inoportuno. Los sueños de Helena estaban atormentados por imágenes fragmentadas de instrumentos quirúrgicos, retorcidos y contorsionados en grotescas parodias de su propósito original. Los rostros de sus pacientes, grabados con dolor y miedo, nadaban ante sus ojos. Sus súplicas de ayuda resonaban en sus oídos mucho después de que se hubiera obligado a despertar. La línea entre la realidad y la pesadilla comenzó a difuminarse, dejándola con una sensación perpetua de nerviosismo, como si la ciudad misma la estuviera encerrando, amenazando con consumirla por completo. Comenzó sutilmente, una sensación de hormigueo casi imperceptible justo debajo de la piel de su antebrazo izquierdo. Al principio, Helena lo descartó como un efecto secundario de su agotador horario, una pequeña molestia que debía ignorar. Después de todo, no era ajena a las molestias físicas. Las largas horas que pasaba encorvada sobre las mesas de operaciones a menudo le dejaban los músculos doloridos y las articulaciones rígidas. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el hormigueo persistía, aumentando constantemente en intensidad. Lo que una vez había sido una irritación menor ahora, se sentía como un enjambre de insectos arrastrándose justo debajo de su piel, una picazón incesante que ninguna cantidad de rascarse podía aliviar. La sensación comenzó a extenderse, subiendo por su brazo, cruzando su pecho y bajando por su espalda como una red de enredaderas invisibles que apretaban su agarre. La sensación era omnipresente, un recordatorio constante de que algo andaba mal dentro de su propio cuerpo. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente mientras trabajaba. Sus movimientos se volvían más vacilantes, menos seguros. Se encontró gritando a las enfermeras. Su paciencia habitual se agotaba. Sus colegas notaron el cambio en su comportamiento, atribuyéndolo al estrés y la fatiga. Helena, sin embargo, sabía que algo mucho más siniestro estaba en juego. La sensación de hormigueo estaba acompañada de una extraña presión, como si algo estuviera empujando contra su interior, tratando de liberarse. Era una sensación de ser violada, de que su propio cuerpo la traicionaba. El miedo, que antes era un susurro distante, comenzó a crecer, amenazando con consumirla. Sabía que necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? ¿Qué médico podría explicar la sensación de algo vivo retorciéndose bajo su piel? Los sueños de Helena empeoraron. Se habían ido las imágenes fragmentadas de su vida de vigilia,
reemplazadas por algo mucho más inquietante. Se encontraba vagando por pasillos interminables, el aire denso con el olor metálico a sangre y el sonido de gritos distantes resonando en la oscuridad. Las paredes estaban resbaladizas con un fluido viscoso que palpitaba con un ritmo orgánico e inquietante. Extendía la mano para tocarlo, solo para retroceder horrorizada mientras se retorcía y palpitaba bajo las yemas de sus dedos. En estos sueños, ya no era una sanadora, sino una prisionera, atrapada en las profundidades laberínticas de su propio subconsciente. Una presencia acechaba justo más allá de los límites de su visión, algo antiguo y malévolo. Su voz un susurro gutural que parecía deslizarse en su mente, plantando semillas de miedo y duda. Hablaba de poder y control, de un destino mucho mayor de lo que ella podía comprender. Cuando despertaba, empapada en un sudor frío, la sensación de temor persistía, un peso palpable sobre su pecho. Los susurros la seguían a sus horas de vigilia, débiles e insidiosos, abriéndose camino en sus pensamientos. Intentaba concentrarse en su trabajo, perderse en las rutinas familiares del hospital, pero la sensación de ser observada, de ser cazada, nunca la abandonaba por completo. Las sensaciones físicas se intensificaban, la presión aumentaba hasta que sentía que su piel podría abrirse. Podía sentir la entidad moviéndose debajo de su piel, trazando caminos a lo largo de sus huesos, cartografiando su interior. Era como si la estuviera aprendiendo, volviéndose uno con ella de la manera más horrible imaginable. Ya no tenía el control de su propio cuerpo. Era una prisionera en su propia carne.